pero me duele mucho. Con una gran incertidumbre, Stephanie Maya, de 19 años, es llevada de emergencia en el 2020 en plena pandemia del COVID-19, una de las más nefastas en los últimos años, la cual aún la tenemos fresca en la memoria y en los recuerdos más tristes de nuestras vidas, donde a unos más que a otros les ha tocado vivir muy de cerca. 19. Como es el caso de esta chica, que 6 meses antes todo era diferente para ella, cuando de repente le habían brotado una serie de granitos en la cara, lo cual parecían ser normales de la adolescencia, pero no fue así, y aunque ella hacía todo lo posible para ocultarlos con maquillaje, no se imaginaba por todo lo que tendría que pasar. ¿Sabes la dirección? Stephanie. Para ese entonces ella no creía en Dios, y no tenía claro lo que quería en la vida. A pesar de que ella formaba parte de un club, no sabía aún cuál era su objetivo en la vida, así como la mayoría de los jóvenes de hoy en día que a veces no tienen quien los oriente para descubrir el verdadero sentido que tiene la vida. Un día Stephanie estaba en la cancha del club haciendo ejercicios con el grupo, cuando repentinamente empezó a sentir dolores con puntadas en todo su cuerpo, y aunque eran insoportables sigue con su rutina, pero se rinde ante él, y ya no pudo más, así que se salió de la fila y se tiró al piso tensa del dolor. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Al ser llevada inmediatamente al hospital para hacerle el chequeo correspondiente, le descubren una enfermedad llamada lupus, la cual no tiene cura. Y esos granitos que habían brotado en su cara no es más que una reacción a la enfermedad que tendrá que lidiar con ella por el resto de su vida. No tiene cura. Esos no son granitos. Tú tienes lupus. Su padre, muy preocupado, le entrega un cuaderno para que pueda plasmar en él todo lo que está pasando, o si prefiere, tomar la Biblia y escribir algunas reflexiones. Su padre le deja en claro que solo es un consejo que le da porque él hacía lo mismo cuando no estaba bien, y eso lo ayudaba muchísimo, ya que a veces las dificultades pueden ayudar a otras personas a reflexionar y encontrar un sentido en la vida. Puedes escribir aquí o tomar la Biblia y escribir. Es lo que yo hacía cuando no estaba bien. Pero ella no tiene nada que escribir, entonces junto a su padre se dedica a orar, donde ella le pide a Dios que la proteja de sí misma, ya que el lupus es una enfermedad autoinmune, lo cual significa que sus propias defensas las ataca. Entonces, ¿vamos a orar? Es que me proteja, Señor, de mí misma. Stephanie se anima a escribir en el cuaderno luego de que Dayan la contactó, ya que es una chica que padecía lupus como ella, y le demuestra que con esta enfermedad aún se puede tener una vida normal y cumplir la misión que nos está destinada. ¿Piensas que no podemos llevar una vida normal? En febrero de 2020, Stephanie le enseña lo escrito a su padre. Ya para ese momento había aparecido el primer caso de COVID-19 en su país, y la gente estaba aterrada. Quiero mostrarte algo. Así pasaron los días, Stephanie seguía escribiendo, mientras la enfermedad estaba controlada. Sin embargo, en 13 de marzo de 2020, tuvo que ser ingresada de emergencia en el hospital debido a una recaída. Recomiendo que no entre. En el hospital se notaba la tensión de los médicos ante la terrible pandemia que se avecina. Ya todos se comenzaron a proteger con mascarilla ante la presente amenaza de salud que nunca antes se había vivido. Luego de 3 meses de que el virus apareciera en China, fue propagado rápidamente en todo el mundo, tal cual lo dejó plasmado Stephanie en su cuaderno. Y todavía no encontraron la cura. En vista de que toda la ciudad estaba siendo devastada por el implacable COVID-19, y ante el terror de que alguno en la familia pudiera llevar el virus a casa y así contagiar a Stephanie, todos se mantienen en cuarentena hasta que se consiga alguna cura para el mortal virus, ya que las personas que pierden la vida van aumentando de una manera desproporcionada cada día. Y como Stephanie es una de las muchas personas de alto riesgo, se mantiene aislada con su madre en un cuarto de la casa. Es por ese motivo que aún no ha podido conocer personalmente a su amiga Dayan, y más aún ahora que se encuentra en fase remisión. Eso quiere decir que su enfermedad en estos momentos se encuentra sin síntomas. Es por ello que debe tener más precaución de no exponerse al virus, ya que cualquier factor puede ser detonante para que se reactive de nuevo. ¿Te imaginas si vuelven los síntomas? La buena noticia es que estoy en fase de remisión. Stephanie, aprovechando el tiempo de confinamiento, va escribiendo día a día en su cuaderno una lista de tareas diarias, donde hay una en específico, que es ir a la misión con Dayan cuando la pandemia termine. Esto es lo más importante para ella, y a medida que pasa el tiempo no ve la hora que su deseo se haga realidad. Veo que estás mucho mejor. Es un voto. Más tarde,
Stephanie le vuelve a enseñar el cuaderno a su padre, donde ella da fe de ser una creyente de Jesús y del amor que Él le da a todos aquellos que creen en su nombre. Está genial, hija. Él resucitó y ascendió al cielo. Por la situación de pandemia en la que vive el país en esos momentos, y al no poder convocar a reuniones, Stephanie opta por hablar ante una multitud de personas por una videollamada grupal. Cristo viene. Y a partir de allí, ayuda a muchos que sumergidos en sus problemas se sienten perdidos y sin ver ninguna solución, así como Vía, una chica que un día le escribió a Stephanie diciendo que quería terminar con su vida, y ella la ayudó a salir de eso. No, amiga, va a salir todo bien. Una vez más, Stephanie comenzó a sentirse mal del estómago, pero no le prestó atención. Pronto se sintió mejor y se fue a visitar a Dayan, donde planean ir algún día a la misión, Stephanie como esteticista y Dayan como psicóloga. Ella le cuenta a Dayan que está escribiendo unos mensajes para la humanidad, para cuando todo vuelva a la normalidad, y le confiesa que está muy agradecida porque gracias a ella comenzó a escribir en su libro. Así que gracias. Días después Stephanie comienza a tener fiebre, y por precaución la llevan al hospital para hacerle unos exámenes, entre ellos la prueba del COVID-19, la cual resulta ser positiva. Aunque el deseo de Stephanie es estar en primera línea ayudando en la pandemia, ahora debe estar en la retaguardia aislada luchando por su vida. Es ahora en plena pandemia cuando es llevada a un hospital lleno de personas infectadas con ese virus mortal. Allí es que comienza para todos una verdadera agonía. Su madre, muy triste y asustada, sigue escribiendo en las hojas en blanco de su cuaderno y al leerlo se da cuenta de la valentía que tiene su hija. Mientras tanto, su padre ora ante todos por la salud de su hija, para que ella pueda cumplir su mayor sueño de llegar a ser una buena misionera y poder llevar la palabra de Jesús. Para que ella pueda cumplir su misión. En su cuaderno también está escrito, como Stephanie con mucha humildad acepta los planes que tiene Dios para ella, confiando plenamente en Él. Todo el grupo pide noticias sobre el estado de salud de Stephanie, pero la madre solo se limita a contestar que oren por ella. En muy poco tiempo, aumentan las oraciones por su salud. Los días siguen pasando, y todos siguen orando y pidiendo por la salud de Stephanie, ya que su situación sigue siendo muy delicada. Tú no estás sola. Así se lo hace saber la doctora a su padre en una videollamada, explicando detalladamente su diagnóstico, que no es nada alentador. Es una situación muy delicada. Pues tiene todos los órganos comprometidos, los pulmones, los riñones, y ahora solo le funciona un 10% de su corazón. ¿Quiere ver a su hija? Enseguida le permiten a su padre entrar a ver a Stephanie. Él, al ver a su hija en ese estado, siente un inmenso dolor en su pecho y sin poder contener sus lágrimas le pide a Dios con todo su corazón que saque a su hija de allí, pero que si no es su voluntad, entonces que la ponga a descansar de una vez y no la haga sufrir más. Haz que mi hija descanse. En la noche, su padre le confiesa a su esposa que al ver a su niña en ese estado se desesperó, pero que ahora está tranquilo, porque sabe que Dios escuchó sus oraciones. Por otro lado, todo el grupo pregunta por la salud de Stephanie. Su madre solo se limita a contestar que oren por ella. Vamos a seguir orando por ella. Así que pronto, iban aumentando rápidamente las oraciones por su salud. Por la noche, 2 horas después de que los padres de Stephanie se fueron a dormir, reciben una llamada telefónica diciendo que tienen que llevar los documentos de su hija al hospital, sin dar más información. El padre inmediatamente se da cuenta de que Dios le ha concedido lo que tanto ha pedido para su hija. Llorando desconsolado, y con el corazón destrozado, abraza a su mujer afirmando que quien cree en Dios no tiene por qué temer a la muerte. Nosotros, las personas que tienen esperanza en Jesús, no tienen que temerle a la muerte. La pandemia del COVID-19 fue la peor de todos los tiempos, y le quitó algo a cada uno de nosotros. Y lo más triste y aterrador es saber que esta pandemia nos ha negado hasta el derecho a despedirnos de nuestros seres queridos. Stephanie era solo una niña y sus padres no pudieron despedirse de ella cuando perdió la vida. Su madre le informa a Dayan que ya no es necesario orar, porque su hija por fin descansó. Sus amigos del club le manifiestan a su padre lo mucho que extrañan a Stephanie. Días después los del club organizan un homenaje a Stephanie, donde todos asisten con sus vehículos. Los padres al llegar se unen a la fila. Ante tanto dolor, su padre comienza dando unas lindas palabras en honor a su hija, por medio de una videollamada, ya que por la pandemia debían mantenerse aislados,
donde nadie podía dar un abrazo de consuelo. Pero ella solo está descansando. Minutos más tarde, arrancan los vehículos en caravana tocando la bocina, dándole el último adiós a Stephanie. Este es el resumen de una película cristiana basado en hechos reales llamada Ya no vivo yo. Dale clic aquí y no te pierdas de la siguiente historia.